Segovia, seguro que a todos nos suena, es una de esas ciudades de postal, ¿verdad? Con su increíble acueducto romano, que es una pasada de ingeniería, y su alcázar, que parece sacado de un cuento de hadas. Pero bueno, esas son las maravillas que todo el mundo conoce. Hoy no vamos a quedarnos en la historia de los libros de texto, no. Hoy vamos a hablar de la historia que se susurra en las sombras, de los secretas de Segovia. Y es que, claro, toda ciudad tiene su historia oficial, esa que está tallada en la piedra, la que se guarda en los archivos, una crónica de fechas, de reyes, de batallas, ya sabéis. Pero es que, debajo de toda esa superficie, late otra historia, una que se cuenta en voz baja en los callejones, una que no sale en las guías turísticas y que, sin embargo, es la que de verdad forma el alma de la ciudad. Y lo más curioso es que el mayor secreto de Segovia está ahí, a la vista de todos, en su símbolo más famoso. Porque, a ver, ¿cómo es posible que una obra maestra de la ingeniería romana esconda un origen, pues, tan diabólico? Venga, vamos a empezar por esa obra colosal. Y para esto tenemos que hacer una cosa. Olvidarnos por un momento de los romanos, porque la leyenda que de verdad da forma a la silueta de Segovia cuenta una historia muy, muy diferente sobre su acueducto. Por un lado, la historia oficial nos dice lo que ya sabemos, una proeza de la ingeniería romana. Pero por otro, la leyenda susurra algo mucho más oscuro. Habla de pereza, de desesperación y de un pacto con el mismísimo diablo en una noche de tormenta. Imaginaos la escena. Una joven aguadora, harta, agotada de subir y bajar esas calles empinadísimas con el cántaro a cuestas. Y una noche de tormenta, en un arrebato, lanza un deseo al aire. Daría mi alma quien me construyera un acueducto para no tener que volver a subir esta cuesta. Y claro, alguien respondió. El diablo. Pero el arrepentimiento de la chica fue inmediato. Y mientras él trabajaba a una velocidad infernal, ella solo podía rezar para que no lo consiguiera. Y justo cuando el primer gallo cantó para anunciar el amanecer, se oyó un grito de pura furia. El diablo había perdido. ¿Por qué? Porque le faltaba por colocar una única piedra. Una sola piedra. Y por ese margen tan increíblemente pequeño, el pacto se rompió y el alma de la joven se salvó. Al día siguiente, los segovianos, alucinando, se encontraron el acueducto casi terminado. Lo aceptaron, por supuesto, pero no sin antes echarle un buen chorro de agua bendita, por si acaso, para quitarle el olor a azufre. Pero la leyenda va todavía más allá. Dicen que si te fijas bien en las piedras, esos agujeros que tienen no son por el tiempo, son las marcas de los dedos del diablo. Y lo más gracioso de todo es que Segovia no ha escondido esta historia. ¿Qué va? La ha abrazado por completo. Hoy, si vas por la calle San Juan, te encuentras esta escultura. Un diablillo, muy moderno él, haciéndose un selfie con su obra maestra inacabada. Un guiño genial al verdadero y derrotado arquitecto del acueducto. Pero ojo, que el diablo no es el único que ronda por las sombras de Segovia. Si el acueducto fue obra suya, las calles y los edificios antiguos pertenecen a otros, a esas almas en pena que, según se cuenta, todavía se pasean por sus pasillos. El acueducto es solo la punta del iceberg. Si nos metemos de lleno en la ciudad, desde el imponente alcázar hasta la callejuela más estrecha, es que casi cada rincón tiene su propia historia de fantasmas. Se habla de susurros en pasillos vacíos, de sombras que se mueven y de ese frío repentino que te pone los pelos de punta en plena noche. Quizás la historia más tétrica nos lleva al antiguo convento de San Francisco, que hoy es la Academia de Artillería. La leyenda habla de un joven fraile que al parecer asesinó a un superior que le pilló intentando escapar. Su castigo fue uno de los más crueles que se puedan imaginar. Lo emparedaron vivo, dentro de esos mismos muros. Y no pensemos que esto es un cuento de la abuela, ¿eh? Hay testimonios bastante modernos, incluso de militares de alto rango, que aseguran haber visto una figura oscura y rápida que levita por los pasillos envuelta en un viento fuerte y frío, un alma en pena que al parecer sigue buscando una salida que nunca va a encontrar. Ahora nos vamos al Alcázar. Aquí tenemos otro choque de trenes entre leyenda e historia. El hecho es la trágica muerte del infante don Pedro. La leyenda popular cuenta una escena terrible. El niño se resbala de los brazos de su cuidadora y ella, loca de dolor y culpa, se lanza al vacío detrás de él. La historia oficial, sin embargo, es mucho más simple y quizá por eso menos recordada. Dice que el príncipe, que ya tenía 12 años, se cayó sin más, mientras jugaba. Y luego está la Casa del Crimen. Ya el nombrecito se las trae, ¿verdad? Pues bueno, este palacete del siglo XV tuvo una vida tranquila hasta una noche de 1892. Un robo acabó en un doble asesinato brutal, y eso lo cambió todo. La casa se abandonó durante años y, claro, se convirtió en el centro de todos los rumores. Hoy es un hotel, pero ¿pueden unas paredes olvidar algo así? Su apodo, desde luego, no se ha olvidado. Pero a ver, que no todo va a ser de miedo.
No todas las leyendas de Segovia buscan ponernos los pelos de punta. Algunas nacieron para otra cosa muy distinta. Para darle sentido al mundo, para enseñar lecciones o para susurrar que hay tesoros escondidos en la propia piedra. Por ejemplo, ¿por qué esas montañas de allí tienen esa forma tan rara? Pues la leyenda te dirá que eran los montones de trigo de un hombre muy avaro que se convirtieron en tierra como castigo por su egoísmo. Y la famosa Casa de los Picos. El folclore te dice que te fijes bien que bajo una de esas más de 600 puntas de diamante hay un tesoro escondido. Son historias que convierten el paisaje en un libro de cuentos. Y el ejemplo perfecto de esto es, sin duda, la montaña que llaman la Mujer Muerta. La silueta es que es inconfundible, pero lo curioso es que no tiene una historia, tiene varias. Hay por lo menos 3 leyendas que compiten por explicar de dónde sale esa forma, y todas son historias trágicas, de amor, de sacrificio, de esperas eternas. Básicamente, convierten una simple montaña en un monumento a las emociones humanas. Así que, como estamos viendo, desde el pacto con el diablo hasta una madre que se convierte en montaña, estas historias son mucho más que simples cuentos para entretener o para asustar. Son, por así decirlo, los cimientos invisibles de la ciudad, tan importantes como la piedra del acueducto o los muros del Alcázar. Son, al final, el alma sobre la que se construye la identidad de un lugar como Segovia. Y lo mejor es que esto no es una reliquia del pasado, ¿eh? Sigue muy, muy vivo. Te lo encuentras en la estatua del diablillo haciéndose un selfie, lo sientes en esas rutas de misterio que recorren la ciudad de noche y lo percibes en esa sensación especial al caminar por sus calles a la luz de la luna. La leyenda no es un extra de la historia, es una parte fundamental de la experiencia de estar en Segovia. Y todo esto al final nos lleva a una última reflexión. La próxima vez que pasemos por un lugar con siglos de historia, quizá deberíamos mirar un poco más allá de los edificios y los monumentos. Porque si algo nos enseña Segovia es que cada lugar tiene 2 historias, la que se ve y la que se siente. Y a veces la segunda es la que de verdad importa. La gran pregunta es, ¿cuántas otras historias se esconden en las piedras que nos rodean, simplemente esperando a que alguien las escuche?